Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Estamos ya de vuelta estamos listos para dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema anti-aging, longevidad y medicina de precisión. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Hola Carolina, hola a todos y a todas. Y hoy que es el día que se celebra internacionalmente a la mujer, pues les deseo muchas felicidades a todas las mujeres de nuestro país, a las radioescuchas, tanto a las jóvenes como las de mediana edad, como las de tercera edad. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo entrar a la tercera edad, pero con calidad de vida, retrasando un poco todos los efectos que esperamos del envejecimiento. Ok, ¿y es necesariamente las de la tercera edad? ¿Qué tal las de la mediana edad que empiecen a aplicar para que esa vejez tenemos cuando llegue en mejor estado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, así es. Ok, tú me recomiendas poner atención y nota de algunos puntos para que podamos hacer una amplia cobertura del tema. Un tema tan amplio, tan grande. Entonces, como primer punto a tratar contigo, para que nos platiques, Haroldo, sobre qué tipo de nutrición es la recomendada en esta fase de la medicina de antienvejecimiento. El tema es amplísimo. Hay ríos y ríos de tinta escritos, publicaciones de todo tipo, pero podría yo hablar sobre dos dietas fundamentales que son la dieta del Mediterráneo o dieta mediterránea y la dieta DASH. Porque anualmente se publica como un ranking a nivel mundial de las mejores dietas en general. Y casi siempre este tipo de dietas son las que salen punteadas hasta arriba, la mediterránea y la dieta DASH. La dieta DASH es bastante similar y es una dieta que se preparó en el seno de la Asociación Americana de Cardiología. Es una dieta precisamente que se usa para tratar la hipertensión. Básicamente estas dietas lo que recomiendan es el sentido común, un balance, un equilibrio entre la ingesta de frutas y verduras frescas de la estación, especialmente de lo que se da en cada región, eso es muy recomendable, el consumo de una buena proteína. ¿Qué es la buena proteína? Pues huevos, carnes blancas, no quiere decir que las carnes rojas no se puedan consumir, pero también se pueden consumir, por supuesto, un poco de aceite de oliva, que es el omega 9, y un poco de vino, porque el vino tiene un antioxidante, especialmente lo que es la uva Pinot Noir, que es el resveratrol. Y en medicina de la longevidad y del antienvejecimiento se recomienda mucho la toma de antioxidantes. Ok, los antioxidantes que aquí nos has venido a hablar en diferentes oportunidades, largo y extendido, hemos tenido temas de eso y por eso es bueno saber, aquí los vamos a tratar nuevamente cuando hables de la suplementación, pero antes de eso, ya que estás hablando de la dieta mediterránea y de la otra que es así, la dieta DASH, es así, nunca la había oído mencionar, pero tú dices que es bastante parecida. Similar, podemos hablar también de la dieta paleo, alguna vez vine aquí contigo a hablar del tema, hemos hablado del índice glicémico, hemos hablado de las very low protein diets, que son las dietas bajas en calorías, con alta proteína, que también está muy de moda, la dieta cetogénica. Bueno, todas esas dietas tienen algo en común y es la restricción de calorías, pero vamos a hablar un poquito más adelante de cómo la restricción de calorías o lo que se llama el ayuno podría ser beneficioso y por qué deberíamos de considerar tener ciertos periodos de restricción de calorías para envejecer lentamente y con salud. Claro, porque uno dice 1500 calorías, 1800 calorías, 2000 calorías al día, pero el origen de las calorías, no vienen de la proteína, no vienen de los vegetales, no vienen de los granos, vienen de que se sienta y se come media bolsa de chocolates, ¿verdad? Entonces, que se llaman calorías vacías. Claro, se mata de hambre el resto del día. Entonces, todo esto de la alimentación, entiendo, la dieta mediterránea está galardonada. En el 2019 salió rankeando en el número 1. Así es.
lo cual habla bien de ella e invita a que si no sabemos, nos informemos, leamos, busquemos información en internet. Hay libros que hablan de eso, recetas que te pueden ir haciendo de tu alimentación un entorno variado, Haroldo, para que no te aburras. Quisiera aprovechar para mencionar que las dietas se ponen en boga, se ponen de moda. Y actualmente está bastante en boga en nuestro país la keto dieta o la dieta cetogénica, la keto diet. Esta dieta no se recomienda que se use permanentemente, sino que debería ser un enfoque dietético temporal, que se utilice por lo menos unas 2 veces al año, unas 4 o 6 semanas, y que puede ser un estilo de dieta que induce a la autofagia, voy a hablar de eso, a la restricción de calorías y a seleccionar la fuente de las calorías, como tú bien lo acabas de decir. Si nos mantenemos en una cetosis, en una dieta cetogénica, el cuerpo también entra en un desbalance. Y en todo momento lo que estamos hablando aquí, recomendando, es buscar un equilibrio. No, y a todo, también el cuerpo como que 2, 3, 4 meses, ¡pum!, se estancó. Entonces así la variedad en el ejercicio, la variedad en la alimentación, todo eso es bueno estarlo controlando y quebrando, tomando en cuenta, ¿verdad? Sí. Eso es la palabra, tomando en cuenta. Los ayunos que tienen mucho, antes en el pasado tenían un enfoque, Haroldo, que era más religioso. Hoy sigue siendo religioso, pero también se combina para tiene una muchos mejoría beneficios. de salud. Sí, dentro de lo que es el ayuno, podríamos tomar en cuenta algunos enfoques también recientes, como lo son los ayunos intermitentes, que pueden ser intrasemana, puede ser intramés también, o pueden ser en el día a día. Porque, por ejemplo, podemos hacer un ayuno intermitente con restricción de calorías en un esquema 12-12. ¿Qué significa eso? Que 12 horas voy a ingerir alimentos y 12 horas voy a hacer ayuno. Yo hago el de 8-16. Pero también está el de 16-8, que 16 horas haces el ayuno y solamente consumes alimentos durante 8 horas del día. Y eso lo puedes hacer unas 3, 4, 5 veces en la semana, dependiendo del protocolo que se te puede recomendar. Y el fin de semana ya entras en un esquema más normal, más balanceado. Tampoco es recomendable vivir así, como lo acabo de mencionar. No tenemos que ser extremistas, no tenemos que tomar un enfoque como que es la Biblia y que no hay otra forma de comer, porque eso nos podría entrar en un desequilibrio, hacer entrar en un desequilibrio. Dentro del ayuno también podemos hacer los ayunos totales de 24 horas. Y si hacemos, por ejemplo, ayunos intramés, podemos hacer 3 días al mes, 4 días e incluso hasta 7 días de ayuno de 24 horas. Eso sí, hidratándonos adecuadamente, con gran cantidad de líquidos, porque eso va a permitir que funcionemos adecuadamente. De lo contrario, podemos entrar en un desequilibrio hidroelectrolítico. Es más recomendable estos esquemas que son más fáciles de entrar y de seguir, los de la dieta intermitente. Y aquí voy a aprovechar para mencionar lo que es la autofagia. Yo sé que me antecedió en algún programa muy bonito del doctor Cardona que hablaron del tema, pero no puedo dejar pasar mencionar que el hacer ayuno favorece la autofagia. Y la autofagia es un tema fascinante porque nada menos hay 2 premios Nobel que entraron a ganar este premio en medicina por este tema. El japonés Yoshinori Oshuri en el 2016, que describió todo el proceso de la autofagia de una manera preciosa y por eso se hizo acreedor del premio Nobel, pero ya en el año 74. Y él había antecedido el belga Christian de Duve, quien había mencionado la palabra por primera vez, y él describió todos los procesos celulares de cómo el cuerpo puede hacer un reciclaje. Mira, con esa información tan interesante, ¿cómo se pierde durante 42 años? O se va a la esquina, al rincón de un cajón. Porque hay muchos intereses, lo hemos hablado aquí desde siempre. No me des cuenta que luego se me va la lengua. La industria de las armas y la otra, que es la industria que no menciono, que tienen muchos intereses porque la medicina se ha vuelto una medicina de la enfermedad, que produce muchos réditos a estas grandes empresas. Y aquí estamos hablando de una medicina de la salud, de una medicina que es pro salud, para recuperar todo lo que perdemos durante el día a día. Ok, ya hablaba este doctor en el 74, entonces sobre todos esos cambios celulares. Y él mencionó un tema muy interesante, una organela celular que se llama lisozima. La lisozima es como una lavadora especializada en el reciclaje.
Pero para que comprendamos de forma muy sencilla, porque tú me has dicho que hable sencillo, no quiero olvidar sí, que eso. Si no nos quedamos así como en gallo. Vamos a hablar de autofagia haciendo un ejemplo. Digamos que ustedes, las chicas, las mujeres, que están de alguna manera encargadas de la cocina, ahora ya no tanto, pero digamos que así lo siguen haciendo. Y deciden hacer un reciclaje, una limpieza de la cocina, porque ya mucho tiempo que tienen cosas acumuladas por aquí y por allá. Y lo primero que hacen es no comprar más alimentos nuevos, más latas nuevas, sino que tienen que buscar lo que haya quedado por ahí que todavía sirve. Entonces tienen que hacer una búsqueda en las gavetas, en los armarios, en las alacenas, todo lo que está caducado, todo lo que está podrido, todo lo que ya se estropeó, y lo tienen que eliminar y recuperar lo que todavía funciona. Podrías encontrar alguna pasta de quinoa que todavía tiene fecha que se puede utilizar, que no ha caducado, o algunas latas importantes de algunas conservas que compraste en extranjeras, en algún lugar donde venden importados y que pueden ser útiles, algunas aceitunas negras, por ejemplo, o todo ese tipo de condimentos, alguna cúrcuma que se quedó por ahí, alguna moringa que todavía se puede utilizar, y eso lo vamos a consumir antes de principiar a comprar algo nuevo. Vamos a consumir lo que estaba, y cuando ya hacemos la limpieza total y eliminamos lo que nos sirve y utilizamos lo que sí funciona, el reciclaje está hecho. Algo así es la autofagia. Entonces, para hablar de la autofagia, yo quisiera mencionar rápidamente dos términos, que son dos mecanismos proteicos que activan o que inactivan la autofagia, que es ese mecanismo de reciclaje. Ahora bien, ¿cómo ocurre ese reciclaje? Mencioné la lisozima, descrita en el 74, que es como una lavadora. Cuando dentro de la célula hay elementos que están descompuestos, que ya no funcionan, o que son fragmentos de virus, o células infectadas, entonces lo primero que se forma es un fagosoma. ¿Qué es un fagosoma? Es una burbuja. Y todo principia cuando una vacuola, que es como un globo que está dentro de la célula, empieza a encapsular a esas partículas, fragmentos que ya son indeseables, que ya no funcionan, y los terminan de encapsular formando una burbuja. O sea, lo limitan, y esa burbuja se llama fagosoma. Entonces, ¿cómo se forma la celulitis? ¿Es esto? Así es, encapsulado. Todo lo que el cuerpo necesita eliminar. Entonces viene la lisozima, que es la lavadora, se une con el fagosoma, intercambian información, y la lisozima vierte dentro del fagosoma las tijeritas, la sierra, el alicate, el martillo, todos los elementos necesarios para destruir todo lo que nos sirve. ¿Y cómo se interrumpe ese proceso tan sabio y natural? Bueno, cuando termina de fagocitarse, de disolverse, de destruirse, o sea, todo lo que está malo. Si tu cuerpo está sano, esa es la forma natural de funcionar. Así es. Ok, pero bueno, así es. Cuando la autofagia es un mecanismo natural. Esa es la palabra importante. Que se activa y desactiva, que voy a explicar cómo. Pues cuando se activa, estoy diciendo, ocurre de esa manera, entonces dentro del fagosoma van a haber elementos que se rescatan, que no fueron necesarios destruir, porque así es el reciclaje. Entonces esos elementos se vierten al citoplasma de la célula, que es el continente de toda la célula, y ahí se pueden reutilizar para fabricar nuevos elementos que sean vitales para el cuerpo. Ese es el mecanismo natural de la autofagia, que es automático. Ahora, ¿cuáles son? ¿Y se da desde que nacemos hasta que morimos? Totalmente, desde que nacemos hasta que morimos, se debería de manera natural. Sí, por eso es que es importante que tomen nota de cómo es que la autofagia se puede activar o se puede desactivar. Entonces, existen dos vías que son las que proporcionan el equilibrio de la autofagia. Una es la mTOR, que es una proteína, recordemos, es un nombre, el mTOR, que es una proteína que está ligada a todo lo que es el crecimiento, a todo lo que es el anabolismo. Y cuando el mTOR está disminuido, la autofagia aumenta. Y cuando el mTOR está aumentado, la autofagia disminuye. Son mecanismos de contrapeso. Ahí voy a mencionar más adelante cómo ocurre esto. Y la otra vía es la vía del AMPK, que es un sistema que está asociado a cuando hay alertas de escasez, cuando no hay suficiente comida, cuando hay bajas de energía, cuando necesitamos reservar energía, cuando hay baja de temperatura, baja de oxígeno. Entonces se activa la vía del AMPK. Y esta hace
que la autofagia aumente. Por eso es que cuando hay ayuno, que es un mecanismo de escasez, aumenta la autofagia. O sea, el ayuno es una de las vías de activación de la autofagia. Entonces deberíamos de saberlo para cada cierto tiempo hacer esa limpieza. Ahora bien, esa limpieza tiene que tener un balance, porque si todo el tiempo estamos limpiando, pues también es inadecuado, vamos a provocar un desequilibrio. Y si todo el tiempo estamos acumulando y no limpiamos, también es el otro extremo, que es la acumulación y la eliminación extremas. Por lo tanto, el balance es lo aconsejable. ¿Qué pasaría si tenés una memoria de escasez, de hambruna y de todo eso? Porque el otro día oía un audiolibro donde decía eso, a gente que no engordaba, comían, pero tenían en sus memorias celulares, tenían la hambruna de cuando estuvieron en una cosa del holocausto, y generaciones después esa grabación seguía en los familiares. Sí, ese es otro tema, pero está muy interesante, ese que me está picando. Quiero aprovechar para mencionarlo de lo que yo sé, que es la psicosomática, porque ese es el transgeneracional, las memorias es el transgeneracional, las memorias del clan. Entonces, cuando hay una memoria de escasez, de hambruna, eso se puede transmitir transgeneracionalmente, y los descendientes que están conectados con las personas que sufrieron ese drama pueden ser, por ejemplo, de una constitución extremadamente delgada, y coma lo que coma no engorda. Y son extremadamente delgados. Entonces, esa persona tiene una memoria de no existo. Pero su autofagia está alta. Por supuesto. Por eso está flaquita. Y tiene un metabolismo altísimo, de autodestrucción, de catabolismo. Entonces nunca engordan. Entonces tiene un mecanismo de autofagia sostenidos, que tampoco es bueno. Claro, estás consumiendo. Estás autoconsumiendo, porque autofagia viene de dos términos griegos, que es autos, a sí mismo, y fagia, comer. Entonces me estoy comiendo a sí mismo todo el tiempo. Por eso es que hay que buscar ese equilibrio. El ejercicio también es muy importante, y el ejercicio puede estimular el mTOR, que lo mencioné, que es uno de los mecanismos de activación de la autofagia, activando a nivel muscular la eliminación, pero a nivel de las células adiposas no. Ahí hay una acumulación, solo actúa a nivel del músculo. Y hay medicamentos, como lo vamos a ver más adelante, que se están preconizando hoy en día como tratamientos del envejecimiento, porque hay algo muy interesante hoy día, es que el envejecimiento se está considerando como que fuera una enfermedad, y hay investigaciones científicas de peso que así lo están manejando, y hay resultados sumamente interesantes que lo vamos a compartir en el transcurso de la entrevista. Ok, ¿el ejercicio también acorde a la edad o es independiente? Porque podemos entrar en brechas de extenuarte y en brechas de el ejercicio ausencia. Es otro punto interesante, muy interesante. La nutrición es una, el ayuno intermitente, la restricción de calorías es otra. Por ejemplo, terminando el tema del ayuno, podemos tener una dieta de unas 1800 calorías toda la semana, y el sábado y el domingo, o 2 días de la semana, martes y jueves, podemos bajar a las 500 calorías. Y eso puede activar la autofagia, solo esos 2 días, y mantenernos constante y permanentemente limpios. Y creo que de los beneficios más grandes del ayuno, ya que volviste al tema, es la desintoxicación, la desinflamación y todo lo que... Es que la desintoxicación y la desinflamación se derivan de la autofagia. La desacidificación, ¿verdad? La autofagia es el mecanismo por medio del cual nos desintoxicamos, por medio del cual nos limpiamos, el reciclaje. Pero volviendo al tema del ejercicio, que es uno de los puntos que quería tratar, que también son fundamentales en la medicina de precisión, en la medicina del antienvejecimiento, tiene que ser individualizado. Y hoy día, no me dejarás mentir, tú lo acabas de compartir conmigo hace un rato, existen los maestros que llegan a la casa, los personal trainer, que nos estudian, que tienen experiencia, que nos analizan en cuanto a la constitución, al peso, a las cualidades físicas, que básicamente son dos. El gusto. Que son dos, que es la fuerza muscular y la capacidad anaeróbica. Esas son las dos cualidades básicas. Hay otras como la flexibilidad, la elasticidad, la potencia, que también se pueden mencionar, pero básicamente esas dos. Entonces el personal trainer va a hacer un análisis personalizado, valga la redundancia, individualizado, y nos va a dar un plan. Pero tú acabas de decir algo, la clave del ejercicio es que te guste. Si no te gusta, es por demás, porque no vas a tener una palabrita que es adherencia. Entonces el objetivo principal del ejercicio es buscar la adherencia. De nada va a servir que tengamos acceso a protocolos sofisticados de ejercicio si no nos gusta, claro, porque entonces vamos a estar una semana y luego a la semana ya no. Existe, por ejemplo, que se llama HIIT, que son protocolos
de impulso, de alcanzar picos máximos de entrenamiento, pero que se pueden utilizar cuando la persona ya tiene cierta capacidad física, cuando ya comenzó, ahí sí que valga la redundancia, por el comienzo, que sería moverse. Entonces, 2 puntos, la adherencia y moverse. Si tenemos un sedentarismo muy marcado, tenemos que procurar que el paciente se convenza, que tome conciencia de que tiene que comenzar a moverse. ¿Y cuál es lo básico o lo principal en el ejercicio de movimiento? Caminar. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es tener un podómetro. Los iPhone lo tienen incorporado y los Android tienen aplicaciones que se compran. Lo que mide los pasos. Entonces nos ponemos el podómetro en el antebrazo. Podemos comprar podómetros muy sofisticados que nos miden también la presión, las pulsaciones y los pasos durante el día y tratar de alcanzar la meta poco a poco. A través, recuerdo que algunas hablamos de eso, de una disciplina, de una constancia que se llama Kaizen en el método japonés, que es poco a poco, paso a paso. Cuando ya estamos caminando 5,000 pasos diarios, porque el límite a alcanzar, el objetivo a alcanzar son 8,000 a 10,000 pasos diarios. Entonces ya tenemos condición física. Y a partir de esa condición física ya el entrenador nos puede hablar de un 1RM, de un porcentaje de 1RM, que es un marcador que ellos utilizan para hablar de la resistencia muscular, de la potencia muscular, y es la capacidad que el cuerpo tiene de hacer el ejercicio con la máxima potencia, o sea, cuántas libras puedo levantar en un ejercicio de bíceps con una mancuerna bien hecho una sola vez. Ese es el máximo, es el 1RM, es el 100%. Y en base a eso nos van a dar porcentajes diferentes para utilizar con las fases del ejercicio, porque tienen que haber fases de descanso y fases de carga. Entonces, si nosotros lo hacemos solos, muy entusiasmados, viendo un video y no sabemos qué carga necesitamos, qué 1RM necesitamos, si no descansamos lo suficiente, vamos a quemarnos, vamos a dañarnos. Ahí, Haroldo, con el ejercicio, estira, o sea, haz precalentamiento y estírate al final. Tú me estás leyendo la mente. No, porque es que El ejercicio debería tener 3 fases. La primera fase es estiramiento, la segunda fase es stretching, o sea, contracción, y la tercera fase es estiramiento otra vez. Ahora bien, si hacemos ejercicios aeróbicos como nadar, también son ejercicios de fuerza muscular. Bueno, también estiras, pero también porque estás luchando contra la resistencia del agua, entonces también es un ejercicio de fuerza y capacidad aeróbica. Y si corres, por ejemplo, tienes un ejercicio del training de la parte inferior del cuerpo, que también es un ejercicio de resistencia, de fuerza. Aparentemente es de la parte inferior del cuerpo, van brazos metidos y el corazón y pulmones, Haroldo, es aeróbico. Los vas dejando ahí todo. Esta combinación importante de estirar, de contraer y de estirar es fundamental, así que eso sí quiero que se lo memoricen. Y lo que mencioné, las cargas, de qué carga utilizar y los periodos de reposo. Si por ejemplo yo uso varias repeticiones, es aeróbico. Si utilizo menos repeticiones, es más anaeróbico, es más de fuerza, de potencia. Todo eso deberíamos idealmente de asesorarnos de alguien que sepa. Ok. Después de hablar del ejercicio, otra cosa que es vital y bendito Dios, yo lo tengo muy bien, el sueño. O sea, cuando no dormimos bien, ¿qué produce esa mala calidad de sueño o la falta de sueño? Eso va a producir una cronodisfunción que tiene un montón de consecuencias. Crono es tiempo, disfunción pues mala función. Entonces recordemos que nosotros tenemos biorritmos. La respiración tiene su biorritmo, la digestión tiene su biorritmo, la circulación, todos son biorritmos que están por separado, pero a la vez están integrados a través de un director de orquesta. Y ese director de orquesta es la glándula pineal, que produce una hormona muy interesante, que la podemos mencionar también en sus aplicaciones en medicina antienvejecimiento, que es la melatonina. Hay picos de melatonina que se dan a lo largo del día y que se alteran. ¿Por qué? Por la luz. Hace unos 100 años, menos tal vez, recordemos que no había luz eléctrica y que la gente tenía su candelita, su vela, y entonces entraba en ciclos naturales cuando el sol se ocultaba y podía dormir más tiempo y no se alteraba precisamente la melatonina. Con el sol también. Claro, pero cuando sobrevino la luz eléctrica podíamos quedarnos más tiempo despiertos. Estamos más estimulados también. Y estimulamos por más tiempo la pineal, y entonces los picos de melatonina
se redujeron drásticamente. Haroldo, ¿cuánto estará afectando a la melatonina todo el impulso electrónico que recibimos de las pantallas, de los celulares, de las ¿Por qué me está leyendo la mente? Es que estoy viendo aquí pasar imágenes de mi cabito del ojo. Por cierto, voy a hacer un paréntesis aprovechando que estamos más o menos en tiempo. Uno es que trajimos algo para compartir, literatura. Hay contenido. Contenido. Sí, hay contenido que lo pueden solicitar con esa palabra al 55 11 98 90 o en Facebook descargar el link. Está en Carolina, la mujer de hoy, y también en Globo 98.9. Y por cierto que tenemos una entrada para regalar. Se acercan ya cada vez más los días de la venida del doctor Salomón Selam. Él es maestro. Él es creador de la psicosomática clínica y estará en Guatemala a dar la conferencia Descubre el sentido de la vida el martes 26 de marzo a las ¿qué horas? A las 18 horas en el Clarion Suites. En el Clarion Suites. Y también viene a dar el curso de psicosomática, que ahora esta oportunidad es el tema que va a desarrollar. La escalera del amor. Él escribió un libro que se llama Los desórdenes amorosos, muy bueno por cierto, pero como el tema da para mucho, él hizo una reescritura de ese tema y lo amplió, que se llama La escalera del amor. Todavía está en prensa el libro, lamentablemente no tendremos a la venta, pero sobre eso se va a basar la charla. Se llama ¿Quién está detrás de mi pareja? Salir por fin de los enredos amorosos, la escalera del amor. Comenzamos, qué alivio. Comenzamos el jueves 28 de marzo y terminamos el domingo 31 de marzo. Ese es en la antigua Guatemala. Ese es el curso. El curso. Del 28. Y la plática es el 26. Y tenemos una entrada para la plática Descubre el sentido de la vida. Si usted quiere ganarse esta entrada, puede enviarnos al WhatsApp 55 11 98 90 la palabra charla. Y con su nombre, apellido, por supuesto, y su número de DPI. Bueno, entonces estábamos hablando tanto de la falta de sueño y tú de la hablaste de la melatonina. Comenzamos con la luz, claro, pero por después vino la televisión. Ajá. Yo me acuerdo de las primeras televisiones que tuvimos la oportunidad de observar. Había una en el barrio y todos se iban a ver la única televisión y después en las casas, primero en blanco y negro, después en color, pero eso ya permitía que la gente tuviera más tiempo del que debía estar. Jugábamos despierto, más en la calle que estar con estímulo electrónico. Entonces ya no teníamos aquello del ciclo, del biorritmo perfectamente equilibrado. Y ahí principaron los problemas de insomnio. Posteriormente, más reciente, las tabletas, tú lo acabas de decir, los móviles, la computadora, las redes sociales, los videos de YouTube. Es el no acabar. Todo. Y tenemos una epidemia alarmante de gente joven que no duerme. Que le dan las 2, 3 de la mañana viendo series. Y no duermen y se levantan más tarde, están todos trastornados, no rinden, tienen problemas emocionales, problemas de ansiedad, problemas de estreñimiento, problemas de dolores musculares, que todos están relacionados con una alteración del biorritmo. Haroldo, mínimo, deberíamos dormir 6 horas, idealmente 7, 8 o 9. Entre 7 y 9. Okay. Es lo que deberíamos de dormir. O sea, 6 todavía estás, ya te todavía estamos muy en el límite, sí. Okay. De 7 a 9 horas, y para lograr salir de ese problema, esos círculos viciosos de sobreestimulación por Wi-Fi, por redes sociales, por internet, por todo lo que acabo de mencionar, deberíamos de comenzar tomando conciencia. Okay. Y hablando de tomar, puedes tomar melatonina. La melatonina va decreciendo en nuestro organismo, sí, porque el cuerpo la produce, sí, pero aquí va a crecer poco a poco la melatonina, vamos a tener cada vez menos picos y eso va a favorecer que tengamos menos calidad de sueño. Por eso es válido tomarse una pastita, una capsulita como de un melatonina. Suplemento, claro. Entonces sabemos que la melatonina es un suplemento y se recomiendan entre 2, 3 hasta 5 miligramos, encontramos de venta libre en las tiendas de suplementos, que se utiliza para poder ayudarse a regular el ritmo del sueño, los ritmos circadianos. Se pueden tomar idealmente en las mañanas. ¿La melatonina? No solamente en la noche, en las mañanas. Ah, no te puedo creer, ahí voy a quedar dormida yo en medio a un semáforo. Que no es un somnífero. Sí, yo duermo, pero de maravilla. La melatonina no es un somnífero, aparte son los sedantes. ¿No te estimula el sueño? No, te ayuda a regular. No te puedo creer. Es un regulador. Pero yo me tomo tiene muchas propiedades. De 3 miligramos. ¿Es mucho? No, está bien. No, está nítido, sí. Está bien. Vamos a hablar más adelante de lo que es la melatonina como suplemento regulador del ritmo circadiano. ¿Por qué y no la melatonina, así salimos de una vez de ese tema? Y la melatonina como fármaco.
como fármaco. También es visto como fármaco. Sí, claro que no a nivel popular, sino que es algo de lo que les traigo hoy, de cómo en medicina antienvejecimiento estamos utilizando la melatonina en altas dosis para producir un nivel de antioxidación fabuloso. Pero en periodos cortos. No, como un suplemento de ¿Permanente? antioxidación permanente. Estamos hablando de 25, 60 y hasta 50 miligramos de melatonina. María, no sé qué me da a mí. Yo me tomo de 3 cada noche. Y si me tomo de 5 porque estoy muy cansada y porque si me manda a un estado más profundo, Haroldo, tengo unas pesadillas marca Acme, horrible. Hay que individualizar. Hay que ¿Por qué analizar. me pasa eso, y hay que ver lo entonces? que se llama biomarcadores, que es otro tema. Los biomarcadores se están usando en medicina de precisión para analizar a la persona. Vemos la homocisteína, vemos los niveles de omega 3, vemos los niveles de vitamina D, que son suplementos muy importantes. Eso tomo de 6,000 unidades. Por supuesto, diarias. todos los marcadores ya conocidos como la glucosa, como la insulina. La insulina es importantísima, no saben cuánto. Vamos a hablar un poquito más adelante de la insulina cuando toquemos el tema de la metformina también en medicina de envejecimiento. Pero la melatonina idealmente se debería de prescribir como fórmula magistral. Entonces tenemos que hacer análisis individualizados de cómo están los niveles de melatonina en el paciente y de acuerdo a ello formulamos qué cantidad es la que se le va a prescribir. Pero una vez se encuentra regulado, ya podemos utilizarla como medicamento antienvejecimiento, 25 y hasta 30 miligramos diarios de melatonina. Sin ningún riesgo. Me da algo, dijo don Sin Cheo. ningún riesgo. ¿Sabe? Se me activan mis demonios internos, creo yo, ya con el 5, porque tengo de verdad, Haroldo, las pesadillas que a mí me dan cuando tomo 5 miligramos. ¿O 5 miligramos son? Miligramos. Sí. No, ni te quiero contar. Habría que analizar si lo tomas solo o combinado con valeriana, porque en el mercado hay combinaciones. No, lo tomo solo. Otra vez, o sea, con otras vitaminas, la vitamina D me la tomo en la noche, el kelp también me lo tomo en la noche, porque de día me tomo la vitamina C, en la noche me tomo el zinc, el magnesio. Hablando un poquito, bueno, sí, entramos porque al tema de vas a hablar de suplementos. ¿verdad? Sí. Yo te podría decir que lo ideal es una dieta balanceada, una dieta mediterránea típica, en donde podamos comer de todo, de buena calidad, fresco. He hablado mucho de la historia de aquel paciente mío que comía fresco todos los días del mercado y no nada congelado. Se mantenía muy joven. Pero en cuestión de suplementos vamos a simplificar. Y vamos a recomendar 2 básicos. Uno es la vitamina D, ya lo mencionaste, y otro es el omega 3. También lo tomo. El omega 3 es fundamental. Y de hecho, ¿sabían ustedes que hay un mapamundi que se publica regularmente de cómo están en consumo de omega 3 los diferentes países de la Tierra? Y hay como 4 niveles: el nivel óptimo o excelente, el nivel óptimo, el subóptimo y el malo. Son 4 niveles. Nosotros estamos en el nivel 2 de consumo en Guatemala. Y podríamos decir que los que están en primer nivel óptimo son países como Canadá, como Islandia. El omega 3. Por eso la dieta mediterránea es ideal para que... todos los países que rodean el área mediterránea. Porque el omega 3 tiene propiedades desinflamatorias y reguladoras de la insulina también, que es una hormona proinflamatoria. ¿Sabes dónde yo veo tal vez la baja? Uno es el no conocimiento de las bondades que tiene ese consumo, y 2, que no es barato. El omega 3 está entre las cosas que tienen el precio un poquito más elevado. Aunque también se obtiene del pescado. Claro. Y también de la linaza. Pero tú lo acabas de mencionar, yo creo que es más por desconocimiento. Entonces, por tanto beneficio que tiene. Sí, hablando de esto hoy, que deberíamos de consumir el omega 3 fijo. ¿Sí o sí? ¿Cuánto? Conseguimos en el mercado cápsulas de gelatina blanda desde 500 miligramos hasta 1 gramo. Pero si nos vamos a suplementar adecuadamente para tener los efectos fantásticos del omega 3, deberíamos de consumir no menos de 3 gramos al día. Y en casos de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, hasta 7 gramos he prescrito de omega 3. Mira, y si como es más accesible por el costo de la linaza, ¿cómo es la recomendación de que lo hagamos con la linaza? ¿Cuántas veces al día? ¿Una vez? ¿Qué dosis? La linaza puede consumirse como en remojo, dejando una cucharada sopera colmada en la noche en un vaso de agua y bebérselo al día siguiente colándola. Todo el mucílago, ese es omega 3.
Pero también se puede consumir molida, pero molida en el acto. Y para eso podemos utilizar un molino de café, de grano de café. Metemos la linaza ahí, la molemos fresca y la podemos consumir en la comida. Y la vamos a esparcir 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Claro, como no tiene sabor, se puede ir sobre cualquier comida. Y es un gran suplemento que mejora también el movimiento del intestino. Eso te iba a decir, la película que debe ver. Con la que se forran las heces, que es cuando estás bien del intestino, es cuando evacúas, te limpias con el papel y ni siquiera lo manchas. Es un emoliente, ¿verdad? Así como el aloe también es un emoliente. Okay. Recordemos que en cuanto al tubo digestivo tenemos 2 componentes básicos, la movilidad, que se llama el peristaltismo, y la absorción de agua. Okay. La motilidad es el movimiento. La motilidad o movilidad, el peristaltismo. Cuando hay falta de peristaltismo, hay estreñimiento, y cuando hay exceso de absorción de agua también. Y si te recuerdas, cuando asististe al primer seminario que trajimos a Salomón, pues hablamos del estreñimiento explicado como la carencia de la madre, y la madre es el agua, decía Salomón. Entonces, a nivel simbólico, quiero retener a mi mamá, entonces retengo esa agua y las heces se secan. Y tendrá también que ver con la hinchazón, cuando se nos hinchan los dedos, los tobillos. Todo lo que representa quiero conservar a mi mamá. Quiero conservar a mi mamá. Okay. En términos muy generales. Entonces, en la suplementación básica mencionaste la vitamina, el omega 3 y la vitamina D. En cuanto a la vitamina D. Esa es baratísima y muy importante. ¿Sabías que la vitamina D, en un principio, en los primeros estudios que se hicieron, publicaron que los requerimientos diarios eran de 400 miligramos? Pero había un grave error, se habían comido un dígito, un 0. Y entonces posteriormente repitieron el estudio, eso está publicado, y ya se sabe que los requerimientos diarios son de 4.000 a 5.000 unidades diarias. Para que tengamos biomarcadores, que es la medición en sangre, entre 30 y 50. Arriba de 50 sería lo ideal, y se puede medir en sangre, es un biomarcador. Eso es básico, la vitamina D. Es una hormona también que regula la insulina. Voy a aprovechar es parte de un montón de mecanismos del cuerpo. La resistencia a la insulina es uno de los factores que determinan el envejecimiento. Cuando hay un bloqueo en los receptores celulares de la insulina, hay un agotamiento del páncreas, hay mecanismos de inflamación que se echan a andar, y hay también mecanismos de acumulación de adipocitos, de grasa. Hay una lipogénesis, todo eso lo hace la insulina, que es una hormona anabólica. Okay. Cuando hay un bloqueo insulínico, podemos utilizar varias formas de desbloqueo. Una de ellas es la dieta, el ayuno, que activa los receptores de insulina. Otra de ellas es la utilización de los suplementos como la vitamina D, como el omega 3. Y otra de ellas, y no menos importante, es la metformina. El medicamento que usan para los diabéticos. La metformina se empezó a utilizar desde el año 1952. Y hay publicaciones de ese entonces de cómo corregía los niveles de azúcar en la sangre a través de la regulación de los receptores. Pero más adelante, en los años recientes, se ha descubierto que la metformina también activa la vía del AMPK, que lo mencioné cuando hablé de la autofagia. Entonces la metformina es un mecanismo de activación de la autofagia. Por lo tanto, la metformina es un medicamento antienvejecimiento. Y se está utilizando ya. Y de hecho, estés flaco, estés gordo, tengas o no tengas diabetes. Sí, porque estimula la autofagia de manera regular. ¿Pero en qué dosis, Haroldo? En dosis de 500 miligramos diarios. Una vez al día. Una vez al día. El problema, entre comillas, de la metformina es que tiene algunos efectos secundarios. ¿Ah, sí? Y eso únicamente se sabrá si el paciente los experimenta o no. Uno de ellos es que se dice que puede aumentar el peristaltismo intestinal y producir diarrea. Puede producir también algunos sequedad en la boca pasajera. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando consumís carbohidratos refinados y azúcar. Te da diarrea. Eso ya es la dieta, la nutrición, sí, por supuesto. Pero por eso. La comida pero chatarra. Si no estás comiendo esas cosas y te tomas la metformina, no da la diarrea. Totalmente. Dejamos de comer azúcar y dejamos de comer comida chatarra, mejoramos en todo, hasta en la concentración, hasta en el agotamiento, hasta en los dolores musculares, en todo. Entonces, si combinamos, yo no estoy diciendo de que tomemos la metformina sin hacer dieta, tú lo acabas de decir,
como algo mágico y que es antienvejecimiento, y el doctor Cabrera Mancio dijo, ¿por qué no? Se va a utilizar en conjunto con la suplementación, con el ejercicio, con la regularización de los hábitos de sueño y con la nutrición, por supuesto. Con todo eso, entonces ya va a funcionar. Y porque así lo se contrario puede no. usar. Tú decías en cuanto a la alimentación que se vaya variando, que no se puede mantener uno. La autofagia no es como para estarse 365 días en autofagia. El ayuno daba sugerencias, incluso variar de la mediterránea y cambiarla con otras. Vamos a entrar a paleo, a la paleodieta, que es fantástica. O sea, hablabas de eso. Entonces, en el caso de la metformina, es así. Tómese una 365 días del año. Lo acabo de decir. No te escuché. Es por prescripción. Entonces el médico va a juzgar midiendo al paciente. Le dice, mire, va a tomar la metformina por tanto tiempo. Le voy a medir sus biomarcadores, porque eso es muy importante, cada 3 meses. Siempre que usted tenga un tipo de adherencia a la clínica y de acuerdo a sus biomarcadores, le voy a decir si sigue tomando o no. Ok, cuando decís biomarcadores, ¿qué es lo que están midiendo? ¿Cuáles son las pruebas que piden? Estamos hablando de niveles de vitamina D, estamos hablando niveles de melatonina, estamos hablando índice de omega 3, estamos hablando también de la placa, de la placa de teromas en la carótida, que se puede medir con ultrasonido o por medio de un score. Eso nos puede hablar también de cómo está el paciente, sus niveles de antienvejecimiento. Estamos hablando de homocisteína, que es otra molécula muy importante. ¿Solo con ultrasonido puedes ver eso aquí en la carótida? Sí, podemos ver el grosor de la placa teromatosa, cómo está la arteria, y eso nos puede dar un índice de envejecimiento del paciente. Mira qué bonito, con tanto infarto que está dando, Haroldo, y a gente joven, tú dices, ya pues váyase y revises su carótida. Claro, y entonces cuando hablamos de medicina de antienvejecimiento, de longevidad y de precisión, estamos hablando de gente que se siente bien, de gente que quiere sentirse mejor, de gente que quiere prevenir, y que si tiene herencia de diabetes, si tiene herencia de enfermedades cardíacas, pues que no vayan a desarrollarse a sus 30, a sus 40, sino que se desarrollen 20, 30 años después, a través de este tipo de medicina. Y aquí está la pregunta interesante. Si uno dice, ese es buen médico, ¿cuál es la diferencia entre un buen médico y un médico excelente? Es una pregunta muy peculiar. Bueno, en mi experiencia de estos años que me he dedicado a esta noble profesión, porque la medicina es una profesión muy noble, especialmente para quienes nos gusta, te diría yo que médicos hay de todo, desde los que no debían de llamarse médicos, no sé ni la palabra, hasta los maestros que uno ve desde abajo hacia arriba, que siempre los va a recordar como gente muy especial. Y que uno aspira a ser como ellos. Gente muy que sentó una diferencia, que marcó una diferencia, que dejó un legado. Maestros que compartían de una manera gamonal su conocimiento, que escribían, que sabían de todo, que sabían de historia, que eran excelentes clínicos. Empáticos con los pacientes. Que tenían un don de gentes. Entonces yo te diría que la diferencia es que un buen médico tiene excelente formación académica, tiene fundamentos científicos, conocimientos, está al día, va a los seminarios, etcétera. Pero quizá el día a día, el corre-corre, lo hace que se aleje de sus pacientes y se vuelve un poco distante y no tiene una relación médico-paciente amigable, y eso lo hace que no tenga la excelencia. En cambio, el médico excelente tiene la particularidad que escucha a su paciente, que le da el tiempo, que le explica, no le saca el dedito para decirle si usted no hace lo que yo digo. Y que es un médico humano. Entonces la medicina no es solamente una ciencia, sino que también es un arte. La excelencia la vamos a alcanzar cuando combinamos la ciencia y el arte. Cuando pensamos, me decía mi maestro. Claro, sientes, piensas, estás atados, van de la mano tu corazón y tu cerebro. Ok, interesante descripción. Entonces, la consulta que sigue aquí es, tú como médico, si uno va a tu consulta, ¿cómo es una consulta contigo? Vamos a principiar diciendo algo que siempre mencionamos aquí, en este foro, que yo te agradezco que nos dé la oportunidad a mí y a mis compañeros día a día de poder compartir. Es una palabra muy importante, el poder compartir, porque cuando uno comparte, recibe. Recuerdo que habían algunos mal llamados médicos que no compartían y que es más, eran egoístas. Habían cirujanos que operaban con el brazo sobre el paciente para que uno no viera cómo operaban, imagínate. Y creo que eso es mezquino, que eso no es digno de seguir, sino todo lo contrario, y que lo más importante es compartir, porque al compartir el que más aprende pues es uno.
La consulta comienza lógicamente con una entrevista. Y en la entrevista yo voy dando oportunidad para que el paciente me vaya contando su historia, tomando en cuenta todos los aspectos físicos que son importantes, claro, pero también tomando en cuenta elementos psíquicos, elementos emocionales que me dicen en algún momento que debo parar para que el paciente prosiga explicando. Estás atento a su lenguaje, si está siendo congruente gestos, entre sus gestos y lo que está diciendo. Hay gente que dice algo y se lo humedecen sus ojos, por ejemplo, o que su voz se vuelve un poco apagada o se quiebra. Entonces dice que hay algo. Una emoción. El instinto, la intuición me dice que hay algo y le debo dar chance para que él se explique. Y creo que haciéndolo de esa manera puedo encontrar muchas respuestas a síntomas que quizá algún colega pasó por alto, por pensarlo que no tenía importancia. Luego de esa acuciosa entrevista individualizada, pues vamos a platicar con el paciente, a preguntarle pues cuáles son sus prioridades, qué es lo que quiere, porque muy importante es trabajar por prioridades, porque no podemos en una primera consulta abordar todos los temas. Y fíjese que también, que el ojo, y fíjese que también la rodilla, ¿no? Entonces yo le digo, mire, vamos a priorizar. Vamos parte por parte. Yo creo que lo más importante es esto, de la consulta que acabo de tener con usted, yo escuché esto, esto y esto, y le voy a explicar. Bueno, aquí vamos a hacer este tipo de alimentación por esto, esto, esto y esto. Va usted a quitarse este alimento que usted parece que toda la vida lo ha consumido y que era muy bueno, entre comillas, pero fíjese que no era muy bueno porque ya ve que le pasa esto, esto y esto. Entonces hay una parte en donde hay una explicación de los fundamentos de nuestro enfoque. Y después de eso, pues lógicamente soy médico y tiene que haber análisis. Análisis en sangre, análisis de aparatos, de aparatología, de ultrasonido, de resonancia magnética, de lo que sea necesario para poder ampliar ese diagnóstico. Y la auscultación física también. Totalmente, el examen físico. Ese es muy interesante porque recuerdo hace algunos años traje una máquina de análisis de electroacupuntura de FOL, que es muy buena, que alguna vez te pasé en la clínica, que utiliza los puntos de acupuntura para evaluar cómo están los diferentes órganos. Y llegó un tío mío, el tío Jorge Luis, y yo le quería impresionar, o como decimos, apantallar con la nueva máquina, y me dice, y le pasé la máquina, y mire que el hígado, y que el colon, me dice, mira, te felicito, muy bonita tu máquina, pero yo vine como paciente, y que yo me recuerde no me has tomado ni siquiera el pulso. Entonces ahí no has oído mi corazón ni me has revisado la garganta. Me quedó de lección de vida que el examen físico es muy importante, porque como trabajamos con la intuición, con el conocimiento, podría ser que con la entrevista y por la experiencia, que es muy importante, uno sepa ya el diagnóstico y sepa qué va a tratar. Pero ese contacto físico, ese auscultar, ese ver no los oídos. No te digo nada del corazón, pero estás oyendo un soplo por ahí, entonces... Tomar la presión. Sí, siempre sí, no vamos a atender eso, vamos a atender lo del corazón, que lo estoy oyendo más. Nosotros siempre examinamos la lengua. Yo tengo por costumbre la lengua, el diagnóstico por la lengua. Yo cuento la historia siempre de un paciente italiano que se empezó a reír cuando le dije abra la boca. ¿Y por qué se está riendo? Le digo, porque eso ya nadie me lo dijo desde cuando era niño. Mi médico en Italia me decía abre la boca y nunca más lo volví a ver hasta que usted me lo está pidiendo. Claro. Y luego de ese examen físico y los exámenes complementarios, pues entonces vamos a tomar la decisión de qué le vamos a aconsejar al paciente. Que es lo principal, lo prioritario. Y por lo general comenzamos con una desintoxicación, con una dieta restringida. A veces es tan importante el cuadro que amerita que recomendemos de entrada un ayuno intermitente. Recuerdo una paciente con la hipertensión hasta el techo, que no podían controlar con 3 medicamentos, que no tenía mucho recurso, y que le dije, bueno, vamos a trabajar con ayuno y con terapia neural. Y la paciente lo hizo, al pie de la letra. En 3 semanas había bajado 15 libras y se había regularizado totalmente su presión con la terapia neural y el ayuno intermitente. La parte emocional estaba ahí también bloqueando y disparando. Total. Entonces, más o menos así se ejecuta la consulta en nuestras clínicas, y si el componente de estrés es muy, muy importante, les recomiendo que pase a la clínica de estrés para llevar una evaluación conjunta con lo que yo estoy haciendo. Y si encuentro que además hay algo en dientes que pueda estar bloqueando el tratamiento, el desarrollo del tratamiento, también recomiendo que pase a la clínica dental para que me ayude ahí la doctora Tunches, que es la especialista en odontología y terapia neural neurofocal, y me ayuda a encontrar esos focos dentales que están bloqueando al paciente. ¿Ella hace terapia neural neurofocal? Sí. Mira. Es odontóloga neurofocal. Qué interesante.
Ok, Haroldo, y ya antes de irnos a la fase de preguntas y respuestas, ¿hay algo de lo cual tú hayas cambiado tu opinión a través de todos estos años? ¿Cuántos años tienes ejerciendo? Hoy me preguntaron ¿Cuándo te graduaste de médico? Tengo pues ya más de 25 años. Ahí Okay. me acabo de recordar que acabo de ver el diploma de 25 años. Ok, un buen trecho que has visto pasar, suceder muchas cosas en 25 años. Y te podría decir que definitivamente sí. Cuando uno acaba de salir, pues tiene mucha ilusión, tiene mucha esperanza en el futuro y deseos de cambiar al mundo. Bueno, cuando uno tiene esa vocación desde chiquito, porque yo no recuerdo un día, desde que tengo memoria, que no haya dicho que iba a ser médico. Desde que empecé a hablar, dije que iba a ser médico. Y me recuerdo que en una de nuestras conversaciones me compartiste también que hay influencia de un médico de tu pasado en la niñez, que tú te inspiraste para ser médico, querías ser como él. ¡Qué memoria! ¿Verdad que sí? Sí, y es más, voy a aprovechar para mencionar de nuevo aquí al doctor Salomón Selam, que le he aprendido algo, de lo que se llama el proyecto sentido. Tú recordarás que el proyecto sentido es la etapa de la vida que comprende desde los 9 meses previos a la... ¿Tus hermanitos que murieron? A la gestación, no. Al embarazo. Ajá. A la fecundación, los 9 meses previos, Ajá. todo lo que nuestros padres vivían, las expectativas, sus miedos, todo eso. Los 9 meses de la gestación propiamente dicha y hasta los 3 años después del nacimiento. Todo eso es el proyecto sentido. Todo lo que experimenté como niño que me marcó. Y hay una fase muy importante en mi vida entre el 1 y los 2 años que coincide con esa historia que tú recuerdas. Y lo voy a contar. Y la gente que nos está escuchando en Jalapa, pues se recordará de mi padrino, el doctor Antonio Carías. Este era un médico, como no hay dos, un médico que había nacido para su profesión, con una vocación terrible, con un gran conocimiento y un corazón enorme. Él era un corazón con patas, chaparrito, blanco. Y cuando yo tenía 1 año, fui a vivir a Jalapa, porque mi padre, que en paz descanse, el licenciado Haroldo Cabrera Enríquez, pues era abogado y trabajaba en el Ministerio Público de aquel entonces y lo asignaron al Ministerio Público de Jalapa. Y allá con mi madre, pues solo yo estaba, no estaban mis hermanas que me siguen, y nos fuimos a vivir a la casa del doctor Carías, que era el médico del pueblo, a quien todos admiraban, a quien todos querían. Le pagaban con huevos, le pagaban con gallinas, y él era el que atendía los partos, era el pediatra, era el que operaba, era un médico de pueblo completo, como no lo hay. Y yo pienso, indudablemente, que esta experiencia me marcó mi proyecto sentido, y en algún momento de ese convivencia con mi padrino, yo quise ser médico. Pero sabes que tú se me puso el corazón a 1000 cuando te dije que estabas en la historia. Tú me contaste hoy, fuera de micrófonos, que te antecedieron 2 embarazos de tu mamá que no lograron nacer. Así es. Tú eres de los vivos el primero, Así pero es. tienes 2 hermanos. Eres el tercero por Sí. estos 2 hermanos que no lograron nacer. Entonces digo yo, porque pensé en el señor Nestlé, el que se morían de desnutrición, sí. sus hermanitos, y el que hace todo el desarrollo de la leche en polvo, el señor Nestlé, él hace eso en memoria o en compensación de todos sus hermanos muertos de hambre. Todo eso. Para reparar. Entonces pensé en ti. Dije, ok, su mamá tuvo 2 pérdidas antes de él. Y tú Claro. Y tú sos ginecólogo, o sea, te dedicas a traer niños al mundo. La ginecología, por lo general, bueno, la medicina es una profesión de reparación, totalmente, y la ginecología no, digamos. Sí, pero tiene que ver con las pérdidas. Sus 2 hermanitos que no nacieron y él está viendo que los niños nazcan. Así es, O totalmente. sea, y entonces, reparar a sus hermanos. te podría decir que cuando uno sale, pues uno tiene muchas expectativas, ilusiones, esperanzas, tiene proyectos, pero viene uno formado de la academia. Todo tiene que ser científico, todo tiene que ser fundamentado, todo tiene que ser demostrado, publicado, A más B es igual a C. Y a lo largo de mis años de médico, de mi camino que decidí recorrer, de estudiar otras medicinas, de complementar la base teórica, académica de ser médico y de ser ginecólogo,
yo fui entendiendo que no todo necesariamente tiene que tener un fundamento científico publicado, demostrado. Y voy a contar una anécdota para ejemplificar eso que estoy diciendo. Me viene a la mente lo que tú me dijiste, medicina, hay una, la que cura. Así y entonces no necesita estar Así fundamentado si me cura. En algún artículo español que leí, mencionan como un hecho que ocurrió, hubo un cónclave de cardiólogos y había un congreso y estaban hablando ellos del manejo de la hipertensión. Y al final del congreso se hizo un decálogo, o sea, los 10 puntos más importantes del manejo de la hipertensión: comer menos sal, manejo del peso, la disminución del estrés, los chequeos periódicos, los medicamentos que se empiezan a prescribir a partir de niveles tanto de presión para arriba, y 10 puntos. Y entonces el presidente le dice: compañeros, ya se dieron ustedes cuenta que de los 10 puntos que acabamos de acordar como claves para el manejo, 8 no tienen un sustento científico. pero no se preocupen, dice. Ustedes saben que el paracaídas pues salva al paracaidista, y sin embargo no hay un estudio científico publicado en donde pusieron a 10 paracaidistas con paracaídas y a otros sin paracaídas para ver quién se salvaba. No lo han hecho, y sin embargo no podemos negar que el paracaídas funciona, evidentemente. Así que vamos a comer tranquilos, porque esos 8 puntos no se tienen que demostrar científicamente. Entonces, a eso quería llegar, que en estos años he llegado a la conclusión, que tú lo acabas de tomarla de mi cabeza: medicina hay una, la que cura, y ese es mi objetivo siempre. Ok, pues sí, es lo que uno como paciente al ir a visitar a un médico es lo que está buscando. No que te regañen, no que te amenacen, no que te diagnostiquen, que a veces no te diagnostican, ¿cómo se dice eso? Cuando te condenan. Te condenan. Sí. La espada Damocles. Sí. El nocebo. Entonces dice uno: Dios santo. No es placebo, sino que es nocebo. Ahí te voy a mandar unas cosas en Netflix que están buenísimas sobre el funcionamiento de los placebos. Sí. Del placebo. Hay un señor, Okay. Interesantísimo. Bueno, vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas, pero antes vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, Anti-Aging, Longevidad y Medicina de Precisión, el tema de hoy. Está el contenido que pueden solicitar con esa palabra 5511-9890 y en el Facebook con un link lo descargan, y está la entrada para asistir el martes 26 de marzo a las 18 horas a la conferencia que dará el doctor Salomón Selam. El tema es Descubre el sentido de la vida. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, en la fase de preguntas y respuestas. Dice: buenas tardes, soy Andrés de Joyabaj, Quiché. Tengo 52 años. ¿Será que puedo hacer ayuno teniendo reflujo? El ayuno es algo muy delicado, decían las viejitas, es su palabra, ¿verdad? Aquí en nuestro medio. Por lo cual no es aconsejable que una persona que tiene síntomas como el reflujo, o que tiene una hipertensión no controlada, o una diabetes también no estabilizada, se proponga hacerlo simplemente porque escuchó esta entrevista. Definitivamente lo primero es acudir a una consulta médica con su médico de confianza, corregir esta patología, y una vez corregida pues ya puede proceder a hacer un tipo de ayuno, y dependiendo de su constitución, dependiendo de su caso, el tratante tendrá que recomendarle qué ayuno es el mejor para usted. Ok, en la siguiente pregunta dice: llevo casi 3 meses de hacer ejercicio, no ceno, solamente me tomo un batido de proteína y no bajo de peso, al contrario, he subido de peso. Tengo 40 años, un consejo. Lo mismo, cuando hay aparentemente una falta de resultados, haciendo todo lo que entre comillas debería de hacer y no progreso, en este caso es la pérdida de peso, significa que hay algo detrás, que tenemos que identificarlo. Puede ser algún bloqueo metabólico, por ejemplo un hipotiroidismo, o podría ser también algún bloqueo psicosomático,
algo que está detrás que me está evitando que yo funcione adecuadamente. En cualquiera de los casos se recomienda primero una consulta médica profesional. Y también está la parte emocional, ¿verdad? Donde ¿cómo se llama? ¿Para qué quiero estar gordo? O sea, tiene un beneficio de que me quiero librar, de que me estoy protegiendo, sí. ¿verdad? Entonces, ahí hay cosas para averiguar. 80 casos de psicosomática que pueden causar obesidad. 80 factores. ¿Solo 50? Solo 80. Ah, ¿solo 80? Solo 80. Yo te había hecho un descuento de 30. Solo Diferentes. 80 cosas. Diferentes casos. Y hay una prueba que se puede hacer, una prueba muscular para ver esta sí, esta no. Pero es que lo lindo, porque esto de lo energético, cuando tú encuentras 7 problemas, atiende el que te lata en tu corazón, que es como el más fuerte. Desatoras ese grande y los chiquitos se vienen por añadidura. Se llama test de kinesiología, se llama, test muscular. ¿Sí? Lo uso mucho. Sí. En la siguiente pregunta dice: buena tarde, yo me despierto con frecuencia en la madrugada a eso de las 3 y traté de tomar melatonina de 3 miligramos, pero me provoca reflujo. Por favor, ¿me podrían decir cómo tomarla? Voy a decir algo muy puntual. El problema no es de la melatonina. La clave es: me despierto a las 3 de la madrugada. Pero a esa hora Cuando la persona se despierta entre la 1 y las 3 de la mañana, según los chinos, es el horario del hígado. Por lo tanto, no estoy diciendo que tenga una enfermedad del hígado, pero sí tiene un bloqueo hepático. Es el horario en el que el hígado se desintoxica a sí mismo. ¿Es un bloqueo real o es un bloqueo funcional? Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico. No, uno se toma la melatonina antes de dormirse, pues, antes de acostarse. Sí. Y también habrá que ver cuán seguidito de comer se acuesta, porque ese es el peor enemigo del reflujo. Ya mencioné que se debe tomar como un suplemento en la mañana. No es un somnífero, es un regulador del ciclo. ¿Pero qué me tomo? ¿3 y 3 o qué? 3. ¿3 en la mañana y 3 en la noche? No, en la noche no. En la mañana. No. La melatonina es un suplemento para regular el ciclo circadiano, no es un somnífero. ¿Ya viste? Aparte de la valeriana, aparte de la melisa, la pasiflora, que son sedantes. Eso los puedes tomar en la noche, como fitoterapia. Pero como regulador en la mañana, como suplemento. Yo solo necesito sentir sentir mi cachete en la almohada y ya, me dice mi marido, qué barbaridad. Dice: buenas tardes, ¿puedo tomar el omega 3 sin que me lo hayan recetado? Sí, lo mencioné en la entrevista. Recomiendo tomar no menos de 2 gramos como suplemento al día. ¿Juntos o separados? Pueden ser juntos. Ah, pueden ser juntos. Aunque para obtener un mejor resultado, yo estoy recomendando mínimo 3 gramos diarios de omega 3. ¿3 gramos? Sí. Nada, que tú en la mañana, mediodía y en la noche y me los puedo tomar juntos. Sí, totalmente. No hay desperdicio. Si no tienes reflujo, es como la vitamina C, que si me tomo un montón hay desperdicio, pues, o sea. No, si con omega yo he recetado 7 gramos diarios. Wow. Como mecanismo de eliminación de la inflamación. Wow. Dice: buena tarde, gracias por la información. ¿Se puede resultar con problemas de insulina por la edad? Tengo 38 años y las axilas se me mancharon. ¿Será normal esto por la edad, ya que se ve feo? Probablemente haya un problema de resistencia a la insulina, pero hay que hacer análisis. Hay que hacer curva de insulina, curva de glucosa, el manchado de las amígdalas, de las ingles, se llama acantosis nigricans. Y puede verse algunas veces asociado a algunos tipos de diabetes, el tipo 2, por ejemplo, o algunos tipos de resistencia a la insulina. Y hasta la hemoglobina glicosilada, que la miden también para ver cómo ha estado en los últimos 3 meses, porque ahí está la huella en tu cuerpo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema, donde usted puede contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio a través de redes sociales en IMC Cabrera Mancio. IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias Cabrera Mancio. El teléfono de la clínica 2259-3232 y le va más rápido y mejor a través del teléfono de WhatsApp 5515-4471. Repito, 5515-4471. Gracias, Haroldo. A ti, gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como
Carolina, la mujer de hoy.